Y la palabra la diputada Luana Volnovich. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, queremos exponer nuestro absoluto acuerdo a la idea, al concepto de la obligatoriedad de la sala de tres. La sala de tres se halla en concordancia y viene a complementar el proceso iniciado, de hecho, en la gestión anterior, mediante la ley 26.206, impulsada por Néstor Kirchner y aprobada por este Congreso. Determinamos la obligatoriedad de la secundaria completa. Mediante la ley 27.045 determinamos la obligatoriedad de la sala de cuatro. Ambas medidas generaron un espectacular impulso para que miles de niños, niñas y adolescentes sean incorporados al sistema educativo. Esto además estuvo acompañado de estrategias de reingreso, de permanencia y de egreso de estos mismos estudiantes. Y a través de la ley de financiamiento educativo garantizamos con el 6% del PBI que esto sea una realidad. En este sentido es que consideramos que la sala de tres, por supuesto que es de suma importancia. Sin embargo, señor presidente, disentimos con este proyecto tal cual como está planteado en el dictamen de mayoría, y si bien sabemos que este proyecto podría llegar a salir así, nosotros queremos advertir y queremos solicitar que por favor se tengan en cuenta algunas consideraciones que nosotros manifestamos para poder acompañarlo. En primer lugar, quiero hacer referencia al mensaje original del proyecto, el mensaje que el Gobierno Nacional acompañó este proyecto cuando llegó al Congreso. Y quiero decir textual, decía así el mensaje: corresponde advertir que cuando las escuelas diseñan su estructura edilicia para incluir las salas de 4 años, también tienen en cuenta las salas de 3. Es decir, que esta medida que se propone en términos de infraestructura no tiene impacto significativo, resultando allanado el camino para extender la obligatoriedad de la educación. Lo que dice, señor presidente, es que no se necesitan más fondos, que no se necesitaban más fondos para llevar adelante este proyecto de sala de 3. No hace falta ser especialista para saber que esto es una barbaridad, que la infraestructura con la que hoy contamos de sala de 4 no es suficiente para la sala de 3, y no sabemos qué estaban pensando en ese momento cuando redactaron ese mensaje. Quizás querían en ese entonces poner 50, 60 pibes por aula, poner un pibe arriba del otro, no lo sabemos bien. Pero además nos preocupa, señor presidente, el contexto presupuestario en el que estamos aprobando, votando, analizando, tratando proyectos como este. La semana pasada este Congreso votó un presupuesto del endeudamiento, asignando 55% más de recursos a los acreedores que a la educación. Votamos un presupuesto que reduce un punto la prioridad que el Estado le da a la educación por sobre el gasto público total. Votamos un presupuesto educativo de un ministerio que absorbió otras funciones, como ustedes saben, absorbió la Secretaría de Deporte, algunas funciones del ANSES, algunos gastos del Ministerio de Planificación, y aún así no ha tenido el aumento significativo para poder absorber todo eso y además compensar la inflación. Votamos un presupuesto que suprimió partidas completas de programas nacionales, como el Plan FINE, los CAS, los CAI, las orquestas, los becas, los libros. Y ni hablar de las universidades con esa planilla B que nos dejó muchas dudas. Pero voy a focalizar en lo que se refiere al presupuesto del nivel inicial para poder fundamentar cuáles son nuestras dudas y nuestras desconfianzas de este proyecto. Nuestro planteo es que a un año del debate electoral, que nosotros llamamos ese fraude originario, que estableció un guión de mentiras, la promesa de los 3.000 jardines también va a ser una mentira más. Algunos datos que quería compartir con mis colegas diputados para que lo tengan en cuenta a la hora de terminar de discutir sobre este proyecto. Dentro del Ministerio de Educación, la partida presupuestaria de gestión pedagógica, apoyo y acompañamiento a las escuelas de nivel inicial es de 17 millones de pesos, frente a los 570 millones de pesos que fueron presupuestados el año pasado. Eso significa un recorte del 97% de las partidas que el Ministerio le daba al acompañamiento de los jardines. Los libros también se redujeron. De los 6.250.000 libros, solo hay 3 millones. Las lugotecas que repartíamos en todos los jardines del país, 22.000 el año pasado, este año, aprobado el año pasado, y ahora directamente no existieron más. Los fondos destinados a la formación docente también los recortes. Es una obviedad pensar que si vamos a incorporar
toda una generación de niños de 3 años que tenemos que también formar a los docentes. ¿Cómo vamos a formar a los docentes con un recorte en el presupuesto de formación docente? Nos preguntamos cómo va el gobierno a formar a 24.000 docentes, entre docentes y auxiliares que se necesitan para las 24.000 secciones que estimamos que se necesitan para este proyecto. A su vez, este proyecto determina que los gastos corrientes para la implementación queda a cargo, los sueldos, los salarios docentes y los auxiliares quedan a cargo de las provincias. El dictamen de mayoría refiere a convenios bilaterales en cual hay como compromisos donde las provincias aceptan que si el Estado Nacional invierte en la infraestructura, se harán cargo de los gastos corrientes. Nosotros no hemos visto la totalidad de esos convenios, hemos visto solo 4. Por ello nosotros solicitamos que se tenga en cuenta el artículo 7 de nuestro dictamen, que se garantice la cobertura de los gastos corrientes que implica la implementación de la obligatoriedad de la sala de 3. Solo si se incorporara este punto, nosotros acompañaríamos el dictamen de mayoría. Si no es así, estarán avanzando todos ustedes en una fase más de la provincialización de la educación. Delegan funciones sin recursos. Esto ya lo vivimos y ya sabemos a dónde nos llevó y a dónde llevó la educación argentina. Señor presidente, nuestro dictamen y la propuesta del FPB es incluir estos fondos, pero también incluimos metas paulatinas de construcción de los 3.000 jardines. En nuestro dictamen proponemos un plan para el periodo 2016 y 2019 que asegure la construcción del Estado Nacional de los jardines para los 480.000 niños y niñas que deben ser incorporados. En el presupuesto nacional, aprobado la semana pasada, se proyectan 440 jardines de infantes para el año que viene. Considerando que en este año el decreto presidencial 733 del 2016 disponía la construcción de 200 jardines y que prácticamente no se han hecho ninguno. Considerando que el presupuesto del año que viene asegura 440 jardines, nos preguntamos, ¿pretenden pasar de construir de 0 a 2.560 jardines en 2 años? En palabras del ministro, que escuchamos del ministro Esteban Burlich, nos parece que se van a convertir en una máquina de hacer chorizos. Nuestro dictamen propone un plan de metas más realistas, que arranca jardines para poder cumplir efectivamente los 3.000 jardines que anunció el presidente de la Nación. Aclarar también que los fondos de esos 440 jardines que están incluidos en el presupuesto están financiados con un crédito del Banco Mundial gestionado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tal como se lo dijimos al ministro Burlich, de esa pesada herencia no oímos decir nada a todos ustedes, pero nos alegra saber que al menos una parte de esa pesada herencia llegará a los jardines y no a Calcaterra. Señor presidente, el Gobierno Nacional y el oficialismo en esta Cámara apuran leyes para endeudar, para privatizar la obra pública, pero duerme los proyectos de financiamiento educativo que presentamos desde el Frente para la Victoria, que son la única forma de garantizar la sala de 3 y el sistema de educación nacional en general. Queremos una nueva ley de financiamiento educativo para que no nos sigan vendiendo espejitos de colores. El día de ayer se cumplió un año del debate presidencial, un debate que estuvo cargado de mentiras por parte del que hoy presidente de la Nación, transformándose en la estafa electoral más grande de la historia. Nosotros no vamos a ser cómplices de esa mentira. Se vendieron como si fueran un jabón para lavar la ropa, para poder ganar. Y hoy están generando un modelo con cosas que en ese debate nunca se dijeron. Desocupación, inflación, tarifazo, apertura financiera de las importaciones, ajuste para paliar el déficit que ustedes mismos han generado con la transferencia de recursos a los sectores más concentrados. Un endeudamiento que nos acerca a los niveles de antes de la debacle del 2001. Y en el medio de todo esto, 3.000 jardines. Desconfiamos, señor presidente. Este Congreso pretende además legislar sin atender decisiones del Consejo Federal. Así pasó con la ley de 190 días. Dijimos del Frente de la Victoria que había que consultar con el Consejo Federal. Y ahí quedó como letra muerta, porque las clases van a empezar el 6 de marzo. Así que porque creemos que este proyecto es una forma de provincialización de la educación, recordándonos a lo que vivimos en los 90, porque sabemos que alienta el sistema de extorsión a las provincias, que no garantiza la cobertura real de los casi 500.000 niños y niñas
es que no acompañaremos el dictamen del bloque Cambiemos, salvo que se acepten las propuestas que solicité en mi exposición. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.